Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Un abrazo grande para todos. Gracias por estar aquí una vez más. Bienvenidos al Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Espero que continuemos como hasta el día de hoy en nuestros tiempos juntos, pensando y aprendiendo más y más cómo caminar con el Señor. Obviamente basados en las Escrituras. Entonces, para los que no han estado con nosotros en estas últimas semanas, hemos estado en Mateo capítulo 6. Espero que todos tengan sus Biblias y sus anotaciones y vamos a ir a Mateo capítulo 6. Estamos en una serie que comenzamos hace un buen número de semanas y estamos en el texto que conocemos como el Padre Nuestro, la oración modelo. Hay otros nombres a través de o por los cuales se le conoce. Hoy estamos en el versículo 13, pero vamos a leerlo todo como hemos hecho cada vez que hemos compartido. Entonces, por favor, Mateo 6, versículo 9. Dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre jamás. Amén. Entonces, hoy estamos en el versículo 13, y antes de continuar, hagamos una pequeña oración. Señor, gracias por este tiempo que nos das. Estamos aquí porque anhelamos tus escrituras, anhelamos tu verdad y pedimos que las abras para nosotros, que abras nuestro entendimiento. Por el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos enseñes. Mientras juntos indagamos en estas palabras que son tuyas para nosotros. Amén. Bien, versículo 13, entonces: no nos metas en tentación. Hasta ahí, porque esa es nuestra enseñanza hoy, nuestra discusión hoy. Esta es la tercera de las peticiones que tienen que ver con nosotros en esta oración, el Padre Nuestro. Son 7 en total. Las primeras 3, todas concernientes directamente a Dios: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahí están las 3. Y las últimas 4 son directamente relacionadas con nosotros. Danos hoy el pan que necesitamos, perdona nuestros pecados, no nos metas en tentación, líbranos del mal, del maligno. Entonces, hoy estamos en la tercera de esas peticiones que tienen que ver con nosotros. Y acuérdense que todas estas últimas 4 peticiones están en plural, todas en plural. Danos el pan, y hablamos de eso en la ocasión anterior. Y también perdónanos nuestras deudas, perdona nuestros pecados. Esta también, y como la última, están en plural. La de hoy en el versículo 13, no nos metas en tentación. ¿Cómo entender esta petición de hoy? ¿Cómo entender esta petición en la oración de no nos metas en tentación? Bueno, de la forma que siempre hemos dicho, tenemos que ir a las Escrituras, a ellas mismas. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Y cómo vamos nosotros a poder interpretar esta petición y entender todo lo que está implícito ahí? Bueno, tenemos que ir al resto de las Escrituras. Pero también dijimos que estas peticiones, la vez pasada dijimos que estas peticiones, las últimas 4, resumen todas nuestras necesidades para sobrevivir, para subsistir en este viaje de la vida. En este viaje que realmente todos estamos en ese viaje, pero obviamente los que estamos en Cristo y conocemos la verdad de Dios, entendemos mucho más que no estamos aquí para quedarnos, que estamos de paso y que estamos en un viaje que nos va a llevar a la eternidad. Entonces, esas 4 peticiones del Padre Nuestro que conciernen a nosotros, que están directamente relacionadas con nosotros, son las que resumen todas nuestras necesidades para poder subsistir en este viaje. Habla del pan que necesitamos, tanto el físico como el espiritual. Luego habla de las relaciones con los demás: perdónanos como nosotros perdonamos, hablamos de eso.
Y hoy llegamos a esta, y quiero decir que estas dos últimas peticiones nos presentan los dos mayores enemigos que nosotros enfrentamos en este viaje. En el viaje de la vida, pero también en el viaje de nuestro caminar cristiano, de nuestro caminar con el Señor. Aquí están los dos grandes enemigos que tenemos que enfrentar en este viaje. Primero, nosotros mismos, y segundo, Satanás y su reino de oscuridad, que por supuesto son una realidad de acuerdo a las Escrituras. Entonces, los dos enemigos, ¿cuáles son? Primero, nosotros mismos, y luego el segundo, Satanás y su reino de oscuridad. Hoy no vamos a hablar sobre Satanás y ese reino de oscuridad, el maligno del cual habla la última petición. Vamos a hablar de eso el jueves. Pero hoy vamos a hablar de nosotros mismos. Y déjenme leerles algo que encontré en un artículo por alguien llamado David Bowden. Y él dice lo siguiente: el autor del ancestral texto militar que se llama El arte de la guerra, que es muy conocido en la historia, también muy antiguo. Ese tratado de guerra, de estrategia militar, lo escribió un chino de la China, un chino llamado Sun Tzu, si así se pronuncia. Pero ese es un tratado militar que ha sido usado por muchos siglos por diferentes ejércitos. Dice él en su tratado, él creía que la llave para ganar batallas era conociendo al enemigo y conociéndose a sí mismo. Bien interesante. Él dice, la estrategia para ganar batallas, o una de las estrategias y la llave para ganar batallas, es conociendo al enemigo y conociéndose a sí mismo. Sigue diciendo, si te conoces a ti mismo, pero no tu enemigo, por cada victoria tendrás una derrota. Si solo te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo. Pero si no conoces al enemigo, ni te conoces a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. En cada batalla. Y es interesante que ahí está muy claramente, si lo comparamos con lo que estamos viendo acá, estos dos enemigos, nosotros mismos y el enemigo que es Satanás y su reino de oscuridad. Ahora, pensando en todo esto y esos enemigos, déjenme decirles que mi plan, si yo hubiese sido Dios, que gracias a Dios que no fui Dios, pero mi plan hubiese sido el siguiente. Hubiese sido que al momento de la conversión, cuando nosotros nos convertimos, el poder del pecado, la presencia del pecado, la tendencia pecaminosa, todo desapareciera de nosotros para siempre. En ese momento de la conversión, ya no tener que ver con pecado, ni con tendencias pecaminosas, ni con luchas y todo esto. Eso hubiese sido mi plan. Al momento de la conversión desaparecen completamente, pero como no es mi plan sino el de Dios, no desaparece. Y mi plan hubiese sido que después de estar en Cristo, como cristianos, el enemigo no tuviese ningún tipo de incidencia en nuestras vidas, pero sí la tiene, de acuerdo a las Escrituras. Entonces, por supuesto, eso hubiese sido mi plan, pero este es el plan de Dios, que es muy diferente. Y en el plan de Dios, tanto esa lucha con este enemigo que nosotros conocemos como el pecado continúa, y también la incidencia en ciertas formas de el enemigo de Dios y nuestro, que es Satanás, en nuestras vidas. Entonces sí la tiene. Todo esto nos ayuda a continuar entendiendo esta petición del versículo 13 de Mateo 6, no nos metas en tentación. Lo primero es, Dios nos lleva a la tentación. Porque el versículo 13 nos está diciendo, no nos metas en tentación. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, la Reina Valera del 60, que también es bien popular, dice lo mismo, no nos metas en tentación. Pero hay algunas otras versiones en español que dicen, no nos dejes caer en tentación, y eso es bien diferente. Es bien diferente, no nos dejes caer en tentación, a no nos metas en tentación. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Nos lleva Dios a la tentación? ¿Es Dios el que nos lleva a la tentación? Bueno, necesitamos encontrar respuesta a esa pregunta. En Mateo 6:13, cuando nosotros leemos y no nos metas
Esa palabra en el original, en el griego, es la palabra eisfero. Eisfero, para los que les gusta estudiar, es la palabra de la concordancia de Strong 1533, ese es el número de la palabra. Y esa palabra habla de llevar, de guiar hacia, de llevar algo o alguien hacia. Eso es lo que la palabra significa. Es usada en otros lugares de las Escrituras, por ejemplo en Hebreos, para hablar del sacerdote llevando al lugar santísimo la sangre del pacto una vez al año, llevando. Entonces, cuando nosotros vemos Mateo 6:13, estamos muy claramente hablando de que esta palabra, eisfero, significa llevar, significa guiar hacia. En inglés dice el verso 13, lead us not into temptation. Y es mucho más cercana al original de la palabra eisfero que otras versiones. Me imagino que también en inglés habrá otras versiones, pero en el español, repito, algunas versiones que dicen no nos dejes caer en la tentación. La verdad es que siendo mucho más cercanos al texto original y a la palabra que se usa, esta traducción de no nos metas, no nos lleves, no nos guíes a la tentación es mucho más cercana al original. Por lo tanto, estamos hablando en el versículo 13 de que Dios sí nos lleva, sí nos eisfero a la tentación. Muchos creen que no, pero la Escritura nos dice que sí. Inclusive el Papa, este Papa Francisco, él propuso que se cambie o que se cambiara el texto en el inglés de ese versículo y que ya no dijera más lead us not into temptation, sino que cambiaran por no nos dejes caer en la tentación. Pero yo creo que está equivocado, porque la Biblia, no solamente estudiando la palabra, pero estudiando el resto del Nuevo Testamento, nos muestra y confirma que Dios en su plan y en su propósito sí tiene para nosotros tiempos donde Él quiere llevarnos a esos tiempos de tentación. Si vamos unos capítulos atrás, 2 capítulos atrás en Mateo, vayan del capítulo 6 al capítulo 4. Y encontramos el ejemplo mismo del Señor Jesús, que para mí es el mejor ejemplo que podemos tener. En Mateo 4, la tentación del Señor Jesús, dice el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu llevando al Señor Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Ahí está claramente, no nos lleves, no nos metas, no nos guíes a la tentación. El Señor Jesús está siendo guiado, está siendo llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cosas importantes que necesitamos decir aquí. Una, Jesús fue tentado como hombre, no como Dios. Porque el Nuevo Testamento en Santiago, que vamos a leerlo en un momento, nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Por lo tanto, Jesús fue tentado como hombre, en su humanidad fue tentado, pero no en su divinidad. Ustedes saben que en Jesús encontramos 100% hombre y 100% Dios. No 50-50, 100-100. Él fue 100% hombre, 100% Dios, estando con los hombres aquí en la tierra. Él fue tentado como hombre y Él lo hizo para identificarse con nosotros, la humanidad. Lo mismo que cuando, por ejemplo, Él fue bautizado, necesitaba Él ser bautizado, aparte de esa identificación con nosotros. No. El mismo Juan le dijo, yo no voy a bautizarte, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo vienes tú a mí a que te bautice? Jesús le dijo, deja, porque necesitamos que se cumpla toda justicia. En otras palabras, Él claramente nos enseña la Escritura, todo esto lo pasó por nosotros, como ejemplo para nosotros. Vamos a Santiago, entonces, por favor, en sus Biblias, Nuevo Testamento, el libro de Santiago, y vayan al capítulo 1, en el versículo 13, Santiago 1:13 claramente dice,
que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Entonces, si nosotros vamos a decir, Dios nos tienta, está mal dicho. Y no estamos en lo correcto, porque Dios no tienta a nadie, dice Santiago. Pero cuando nosotros decimos que Dios nos lleva a la tentación, ahí sí estamos en lo correcto, de acuerdo a lo que Mateo 6 nos está enseñando. Y el Nuevo Testamento. Entonces, Él lo hizo para identificarse con nosotros. Eso está muy claramente mostrado en Hebreos. Vayan por favor al libro de Hebreos, si están ahí en Santiago, están ahí cerquita. Y en el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, vayan al capítulo 2. Miren el versículo 17 de Hebreos capítulo 2. Dice Hebreos 2:17, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué es tan importante que veamos esto? Porque estamos diciendo, Dios sí nos lleva a la tentación. La Biblia lo enseña claramente. Jesús fue tentado en Mateo capítulo 4 y en el versículo 1 se nos dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Pero alguien podría decir, bueno, Él era el Señor, el Hijo de Dios, Jesús. Pero Hebreos nos está diciendo que esto lo hizo para identificarse con nosotros, para identificarse con la humanidad. Hay un versículo más que quiero que miremos ahí en Hebreos. Pasen al capítulo 4. Por favor, Hebreos 4. Y miren el versículo 15 de Hebreos 4. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Sin pecado. Nunca ninguno de nosotros puede decir del Señor Jesús, tú no sabes por las que estoy pasando, tú no sabes cuán difícil es esto. Él lo sabe, Él lo vivió, Él también fue tentado como nosotros en todo, dice Hebreos, pero sin pecado. Y lo hizo una vez más, repito, para identificarse con nosotros. Él fue tentado como hombre en su humanidad y fue tentado para identificarse con nosotros. Entonces Dios sí nos lleva a la tentación. Él no tienta, pero nos lleva y tiene preparados para nosotros tiempos donde vamos a ser llevados a la tentación para ser probados. Esos términos creo que son más correctos y nos ayudan más cuando nosotros decimos que Dios nos prueba. Dios nos prueba, y eso es lo que dice Santiago, y Él nos prueba llevándonos a la tentación. Dios nos prueba llevándonos a tiempos de tentación. Volvamos a Santiago, en el capítulo 1. Santiago 1. Dice el versículo 2 de Santiago 1, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Cuando nosotros leemos en el versículo 2, que dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, dice aquí nuestra versión pruebas, esa es la palabra peirasmos en el griego, peirasmos. Y la palabra peirasmos habla de pruebas o tentaciones, y es la misma palabra que se usa en Mateo capítulo 6, donde nosotros estamos. Entonces, Mateo 6, versículo 13,
y no nos metas en peirasmos, la misma palabra que Santiago dice, siéntanse gozosos cuando estén en diversas pruebas. Dios nos prueba llevándonos a tiempos de tentación. Dios nos lleva a la tentación. En segundo lugar, miremos cómo opera esa tentación. ¿Cómo Dios nos prueba llevándonos a la tentación? Bien, Dios nos prueba utilizando o usando otros agentes que nos tientan, eso sí nos tientan o nos inducen al mal. Nos inducen al mal. Ya sabemos que uno de esos es Satanás, este ser de maldad con su ejército. Dios usa a Satanás porque es una criatura, no es creador, es criatura. Como Lutero dijo, él es el diablo de Dios y Dios lo usa para sus propósitos cuando él quiere y como él quiere. Dios usa a Satanás y ¿se acuerdan de lo que leímos en Mateo 4? Dice Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Versículo 3, y acercándose el tentador, ese sí es el tentador. Por supuesto que sí es el tentador. Entonces, este ser es usado por Dios para tentarnos. Dios nos prueba usando en ocasiones el tentador, que es Satanás, y Satanás tienta. Y es lo mismo que dice Santiago. Entonces, Dios nos prueba usando otros agentes. Satanás es uno. Y la pregunta sería, ¿qué relación tiene este ser? ¿Qué relación tiene Satanás con nuestra tentación? Eso lo vamos a ver el jueves cuando hablemos de Satanás. Porque vamos a hablar de la última petición, líbranos del maligno. Pero otro de esos agentes, otra de esas formas en que nosotros somos tentados, es hablando de la tentación que viene de nuestro propio corazón. De nuestro propio corazón. Es difícil colocarlo en términos de en qué porcentaje somos tentados por nuestro propio corazón y en qué porcentaje somos tentados por Satanás. Es difícil colocarlo así, no podemos colocarlo en números o en porcentajes, pero lo que yo sí veo es que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en nuestro contexto cristiano evangélico es que es muy común entre nosotros decir o pensar que todas las tentaciones vienen de Satanás y no de nosotros mismos. Y es muy complicado cuando nosotros no entendemos quién es el enemigo y de dónde vienen los ataques. Porque si no sabemos de dónde vienen, ¿cómo hacemos para defendernos si en verdad queremos defendernos? Entonces todo muchas veces en nuestro contexto es el diablo. El diablo es el que tienta. Pero muy pocas veces se escucha hablar de nosotros mismos, nuestro propio corazón. Y miren lo que dice Santiago. Una vez más, vamos a Santiago. En el capítulo 1, hablando de la tentación que viene de nosotros mismos. En Santiago capítulo 1, ahora por favor vayan al versículo 13. Ya lo habíamos leído, leámoslo una vez más, Santiago 1:13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La Reina Valera del 60 dice concupiscencia, por su propia concupiscencia, por su propia pasión. ¿Dónde está esa propia pasión y esa propia concupiscencia? En nuestro corazón, en nuestro ser. Después, versículo 15, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Y miren la descripción que Santiago está haciendo de ese proceso de la tentación. Dice que viene de nuestro propio corazón, de nuestra propia concupiscencia, y que luego viene a una decisión. Y es que nace el deseo, viene de nuestro corazón malvado,
viene de nuestro deseo pecaminoso, nuestra naturaleza, se convierte en una decisión y después de esa decisión se convierte en una acción. Y esa acción tiene consecuencias, porque la paga del pecado siempre será la muerte. El pecado nunca dejará buenas consecuencias. Esa es la forma en que Santiago lo describe. Estamos mirando cómo esa tentación viene de nuestro propio ser, de nuestra propia naturaleza. Somos tentados de nuestro propio corazón. ¿Qué dijo el Señor Jesús de nuestro corazón? Vayan a Mateo por un momento, por favor, una vez más, Mateo. Pero en Mateo, vayan al capítulo 15. Y en el capítulo 15, miren el versículo 18. Mateo 15, 18. Jesús dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón, versículo 19, hablando de nuestro corazón, de todos nosotros, el mismo corazón, del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Entonces déjeme decir en este punto, es necesario que el diablo venga a nosotros a traer el deseo de calumniar. No, está en nosotros. Ahora, ¿quién lo colocó? Sí, Él lo colocó. ¿Saben cuándo? En Edén, en Adán. Y nosotros lo heredamos. Pero hoy no necesita venir a colocarlo ahí. Ya está ahí. Está en nuestro corazón. Y viene de nuestra concupiscencia. Ese deseo de calumniar, de hablar mal de otros. Sin fundamento, cuando no debemos o cuando no conviene. Viene ese deseo y nosotros luego tomamos una decisión y lo volvemos una acción. Y eso tiene consecuencias. Entonces, así opera la tentación, hablando específicamente de nuestra propia concupiscencia. El jueves vamos a hablar de qué relación tiene Satanás con nuestra tentación. Pero hoy quisimos solamente mostrar cómo de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia concupiscencia, viene esa tentación, se convierte en pecado y trae consecuencias. El problema, y permítame repetir esto, muchas veces es que como no sabemos y todo pensamos, muchas veces piensan muchos cristianos que todo es el enemigo, entonces le andan echando la culpa al enemigo de algo que está en ellos mismos y no podemos llegar a un entendimiento de cómo crecer y madurar para poder resistir la tentación y vencer la tentación. Otra forma es en que Dios nos lleva a la prueba, nos prueba llevándonos a la tentación mejor. Estuve leyendo mucho a Spurgeon en estos días, hablando por supuesto específicamente de esto. Y, su disertación, hay una disertación, hay varias, pero hay una de él que es muy interesante, se la recomiendo. Está en inglés, yo no sé si está en español. Pero si no estoy mal, el lugar se llama The Spurgeon Center y ahí van a encontrar una disertación de Spurgeon sobre Lead us not into temptation. Spurgeon dice que otra forma en que Dios hace esto es, pregunta él, ¿qué sería de nosotros si la gracia que nos sostiene nos faltara por siquiera un momento? Nosotros creemos que cada día somos sostenidos por la gracia de Dios. Porque nosotros no damos lugar o rienda suelta a toda esta concupiscencia y maldad de nuestro corazón por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué pasaría, dice él, si por un momento esa gracia nos faltara, nos fuera quitada? No tendríamos cómo defendernos, no tendríamos cómo resistir, no tendríamos cómo permanecer. Creemos que permanecemos y resistimos y nos mantenemos firmes y no damos lugar a la concupiscencia de nuestro corazón solo por la gracia del Señor. Entonces, podríamos decir que en esos momentos de tentación, cuando nosotros sucumbimos, cuando fallamos, cuando caemos, cuando somos tentados, esa gracia nos es quitada.
Y es otra forma en que nosotros somos probados. También dice él que en condiciones como la pobreza o la riqueza. Y yo solo quería leerles una partecita de lo que él dice en cuanto a la pobreza o la riqueza, como instrumentos de Dios para probarnos, es decir, de cómo llevarnos a ser tentados. Él dice, queridos amigos, cuando vemos lo que la pobreza extrema ha hecho en la vida de algunas personas, ¿cómo sabemos que nosotros no nos hubiéramos comportado aún peor siendo sometidos a semejante presión? Todos debemos decir con temor, Señor, cuando veo familias enteras arrumadas en un pequeño cuarto donde no hay cómo vivir decentemente, cuando veo escasez de pan al punto de ver los niños llorando de hambre, cuando veo al hombre llevando un saco rasgado y demasiado delgado para protegerlo del frío, yo oro, por favor, no me lleves a semejante prueba, ya que en esas circunstancias podría extender mi mano y robar. No nos lleves a la tentación, no nos metas en esa tentación. ¿Estaba Spurgeon de alguna manera excusando el crimen o el quebrantamiento de la ley? No, en ninguna manera, no creo. Lo que sí estaba diciendo, y vamos a reiterarlo más adelante, es que cuando nosotros somos probados, cuando nosotros somos experimentados en esa prueba, en esa tentación, aprendemos mucho más a considerar a los otros. Y mirar que detrás de las acciones hay razones muchas veces para esas acciones. Pero en ninguna manera creo que estuviera excusando el hecho de decir que aquí, que muchos extienden su mano para robar por necesidad, por extrema pobreza. Y él dice que frente a todo eso, nosotros debemos orar, no nos lleves a la tentación. En otras palabras, cuando vemos gente tomando decisiones y son malas, y ahí estamos nosotros viendo eso, debemos, dice él, considerar qué hubiera hecho yo en esa situación. ¿Cómo hubiese sido mi respuesta en ese momento, bajo esas circunstancias? Por otro lado, dice él, miren a las tentaciones de tener suficiente dinero disponible para gastarlo en lo que no necesitamos y viviendo en una sociedad que nos ofrece toda clase de iniquidades, las cuales muy posiblemente seguiríamos como el buey va al matadero o el ave cae en la red. Si las riquezas y la fama te llaman, dice Spurgeon, no te esfuerces en seguir tras ellas, sino más bien ora, no nos lleves a la tentación. También dice Spurgeon que muchas veces condiciones físicas, de enfermedad, de debilidad o condiciones mentales forman parte de toda esa prueba y de toda esa presión a la que debemos ser sometidos según las Escrituras. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta en ese momento? Tercero, el primero fue, Dios nos lleva a la tentación. Segundo, cómo opera esa tentación. Y hoy nos dedicamos más, nos enfocamos más a hablar de nuestro corazón, nuestra maldad, nuestra propia concupiscencia. El jueves hablamos del maligno en la cuarta y última petición. Pero por hoy, tercero y último, no nos lleves a la tentación. ¿Cómo entender que si Dios tiene planeado para nosotros llevarnos a la tentación, y de hecho, como vemos en las Escrituras, Él lo hace, aquí Jesús nos está enseñando a orar, no nos lleves. Pero podemos compararlo a su oración en el huerto de Getsemaní que vimos hace algún tiempo. Él oró, Padre, no me pases por esta aflicción. Pasa de mí esta copa. Pero ahí no terminó su oración. Después él dijo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esta oración de no me lleves, no me metas en la tentación, es la oración del soldado
experimentado en la batalla, que conoce los horrores de la guerra, que sabe lo que es estar por semanas, muchas veces, en trincheras frías y oscuras, que ha visto los cadáveres de sus compañeros apilados unos sobre otros y tiene en su propio cuerpo y en su propia mente las cicatrices de la guerra. No me lleven otra vez. No quiero estar ahí. El pecado debe aterrorizarnos. Debe aterrorizarnos el ser atrapados en el pecado. Pablo usa una ilustración en Romanos, y yo lo veo así, mostrando el pecado y comparándolo a una forma de ejecución que se practicó por mucho tiempo en la antigüedad. Y esa forma de ejecutar a alguien, a la persona que había sido condenada, era amarrándolo estando vivo, lo amarraban a un cadáver. Y por supuesto la persona no se podía soltar hasta que la putrefacción del cadáver lo consumía y lo mataba. Cuando Pablo dice en Romanos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchos creen que estaba refiriéndose a esa forma de ejecución porque fue real, está en la historia. El pecado es ese cuerpo putrefacto al que quieren amarrarnos de nuevo. ¿Quién? Dios, no, nuestra maldad, el enemigo, Satanás. Debemos ver el pecado como ese cuerpo del que Pablo habla y exclama y pide, ¿quién me librará? Y luego él dice, gracias por el Señor, que es el que nos libra. Esa es la oración. No me lleves ahí, líbrame, no me metas en la tentación. Debemos ver el pecado como un bosque oscuro y tenebroso, lleno de enemigos mortales. ¿Quién quiere entrar ahí? ¿Qué propósito tiene Dios al llevarnos a la tentación? Porque Él es un Padre bueno. Él es nuestro Padre. Primero nuestra salvación no depende de la tentación. Como yo lo he enseñado aquí en otras ocasiones, yo creo que cuando Dios en Cristo nos regala esta salvación preciosa, nadie nos la puede quitar. No la perdemos. Por lo tanto, nuestra salvación no depende de esos tiempos de tentación. No vamos a ir allá, pero en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Entonces, nuestra salvación no depende de la tentación. Uno de los propósitos de Dios con la tentación es volvernos soldados experimentados. Si el soldado no va a ser retirado del campo de batalla, como ya lo dijimos nosotros, no fuimos una vez nos convertimos. En el plan de Dios seguimos luchando con estos dos enemigos, nuestra naturaleza de pecado, nuestra tendencia pecaminosa, nuestro corazón y el enemigo de Dios, Satanás. Pero si el soldado no va a ser retirado del campo de batalla, la mejor oportunidad que el soldado tiene de sobrevivir es ser bien entrenado, cada vez mejor entrenado. De eso es lo que Santiago habla. Si volvemos a Santiago, por favor, por un momento. Miren en Santiago 1, hablando en ese contexto de prueba y de tentación. Eso es lo que dice Santiago en el versículo 2 del capítulo 1. Tened por sumo gozo, hermanos míos,
el que os halléis en diversas tentaciones, es la misma palabra, acuérdense, peirasmos, aquí dice pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y otra buena palabra que podemos colocar ahí, hablando de la palabra original en el griego, es perseverancia. Creo que perseverancia es aún más cerca todavía a la palabra original que la palabra paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Cuando somos llevados a la prueba, cuando somos tentados, eso debe producir en nosotros madurez, crecimiento, perseverancia. Que crezca el temor en nosotros de ser otra vez atados a ese cuerpo de muerte que es el pecado. Dios quiere entrenarnos cada vez más como soldados en el campo de batalla. Siempre Dios desea que salgamos victoriosos. Y por eso, en Primera de Corintios, vayan por favor al capítulo 10. Miren lo que Pablo dice de esos tiempos de prueba, de tentación, cuando Dios nos lleva a la tentación para probarnos. Primera de Corintios 10, versículo 13. Dice él, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Entonces, la tentación sí se puede resistir. Los tiempos de tentación sí se pueden resistir. Sí podemos salir victoriosos de esos tiempos. Dios nos ha dado en Cristo las herramientas y las armas que necesitamos para defendernos en ese tiempo de guerra y de batalla y salir victoriosos. Pero no siempre sucede. Es la verdad. Y Dios lo sabe. No siempre sucede. No siempre ganamos. En ocasiones sucumbimos a la tentación. Pero Dios desea que salgamos victoriosos y Él nos ha dado, según Pablo, el camino y la vía de escape. En Cristo tenemos las armas, el Espíritu Santo que mora en nosotros para salir victoriosos de los tiempos de prueba, aunque no siempre sucede. El Señor no quiere que salgamos mal heridos porque el pecado puede herirnos de muerte. El pecado al que muchas veces sucumbimos puede herirnos profundamente a nosotros, pero también a nuestras familias, a los que están a nuestro alrededor. Pero Dios nos ha dado las herramientas para salir victoriosos. Otro propósito de Dios con la tentación, con el tiempo de prueba, es que no confiemos en nosotros mismos. Hermanos, yo dije ahora al comenzar que mi plan hubiese sido que al momento de la conversión nosotros hubiésemos sido quedado completamente libres del pecado por siempre y de Satanás por siempre. Si somos arrogantes y orgullosos con estos dos enemigos al frente, ¿ustedes se imaginan si no los tuviéramos? Dios quiere que no confiemos en nosotros mismos y esos tiempos de prueba, esos tiempos de lucha, esos tiempos de batalla y en ocasiones esas derrotas nos enseñan, nos forman, nos hacen reconocer que no podemos confiar en nosotros mismos. Y por ejemplo, de eso nos habla Efesios capítulo 6, que no lo vamos por supuesto a estudiar ahora, pero vamos a estudiarlo pronto, hablando de guerra espiritual. Lo que dice Efesios 6 es que este soldado vulnerable, débil, necesita para vencer, vestirse de la armadura de Dios. Porque sin esa armadura de Dios, estamos completamente vulnerables.
y a expensas del enemigo, del pecado de nuestro corazón o de Satanás, necesitamos vestirnos y permanecer con esa armadura. No confiemos en nosotros mismos. Ese es otro propósito de Dios con estos tiempos. Para terminar, acuérdense que dijimos también al iniciar que esta, como todas las otras 4 peticiones concernientes a nosotros, están en plural. Esta es: no nos lleves a la tentación, no nos metas en tentación. Porque esto nos ayuda a aprender y a crecer en el entendimiento de que debemos estar vigilantes unos por otros. No es no me lleves, es no nos lleves, no nos metas en tentación. Dice Spurgeon también que la actitud de esta oración, no nos metas en tentación, nos ayuda a ser compasivos con otros. Nos ayuda a ser compasivos con nuestros semejantes cuando ellos están enfrentando el momento de prueba y de oscuridad. Compasión, dice él. ¿Cómo? Diría alguien. Debemos ver, dice Spurgeon, la conexión entre la última frase y esta. Es decir, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos lleves a la tentación. Él dice que hay una conexión, por supuesto, en esas dos. No debemos ser tan severos, tan duros, tan implacables con otras personas que han hecho lo malo y que nos han ofendido, sino más bien orar: no nos metas en tentación, no nos lleves a la tentación. Y eso es exactamente lo que Pablo, por favor vayan por un momento a Gálatas, lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, miren lo que él dice, porque para mí es exactamente lo mismo. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, de compasión, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Tengan cuidado los unos por los otros, vigilen los unos por los otros. Eso no es lo que hace un buen pelotón de soldados. Eso no es lo que hace una buena compañía de soldados. Cuidarse los unos a los otros, estar vigilantes los unos por los otros, y cuando alguno está siendo atacado, ahí están los otros para ayudarlo, para levantarlo, para defenderlo, no para juzgarlo, no para condenarlo, no para aislarlo, no para expulsarlo. Y sí, algunos estarán pensando, pero es que Pablo dice, después hablaremos de esos casos únicos, remotos, excepcionales. Porque en la gran mayoría de casos lo que Dios quiere es que nuestra oración sea: no nos lleves a la tentación, y que estemos vigilantes los unos por los otros, y que en los momentos de debilidad o de caída estemos ahí para ayudar, para sostener, para restaurar con ese espíritu de mansedumbre, con compasión. La mejor definición que yo he encontrado, que me ha ayudado de compasión, es tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, en la situación del otro. Cuando sabemos cuán vulnerables somos, y cuando hemos estado en el bosque oscuro, cuando hemos estado ahí, entonces podemos estar vigilantes por otras personas y estar ahí para ellos en el momento más difícil. Y por eso la oración es: no nos metas en tentación, Señor. No queremos estar ahí.
Y cuando estemos ahí, sosténnos, ayúdanos. El jueves vamos a continuar y vamos a ver la última, que es líbranos del mal, realmente mucho más cercano al sentido de la frase y de la palabra usada, es líbranos del maligno, porque ya hablamos hoy del mal de nuestro corazón. El jueves vamos a hablar de qué incidencia tiene el maligno en nuestra tentación. Eso va a ser el jueves, así que los espero. Inviten a otros que ustedes consideren deben estar con nosotros. Los videos siempre están aquí, también están en el canal de YouTube del Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Así que bendiciones y que el Señor nos siga ayudando a todos.